Algo importante, si pensamos en discapacidad y edad, quiero enfocarlo hacia edad avanzada, tenemos algo que se ha criticado en todos los sentidos, a partir de la sociología fundamentalmente, es decir, la medicalización, que en este caso es indispensable. Medicalización, es un juego de poder. Han acusado a los médicos de abuso de poder, interfiriendo médicamente con aspectos de la vida en los que antes no se trataba. Pero es indiscutible que este abuso de poder tiene beneficios mucho más grandes que todas las acusaciones que se plantean. Ahora, orientarlo, pero aquí se me ocurre que puede haber una tensión peligrosa. Si la persona de edad descansa en aspectos médicos y no se abren otras perspectivas, otros panoramas, va a ser más discapacitado al ser más dependiente de atención. Ahora, esto es, lo que lo estoy planteando es cómo pensamos para que esto no suceda. Y por otro lado, una sociedad orientada hacia valores de juventud, y vemos toda película norteamericana, sacan un soldado, un detective, un héroe de mucha edad que se comporta como si tuviera 18 años. Esto es una barbaridad, y es una promoción social de qué valores niegas, ¿no? Envejecimiento exitoso es quedarte de 18 años, levantar 200 kilos en pesas, correr 18 kilómetros más rápido que el atleta más veloz, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los valores que se pueden promover para personas de edad? Entorno social, huecos sociales, función familiar. Si pensamos lo que nos plantean las crónicas del siglo XVI mexicanas, en las culturas indígenas, el viejo eran de 52 años, entonces ahora seríamos antediluvianos todos nosotros frente a esa visión, ¿verdad? En Europa no era diferente, en Europa eran 49. Tiene una función particular, depositario de una cultura, de una tradición, de una forma de pensamiento, de una integración de una familia extensa. Entonces habría que pensar en la sociedad del siglo XXI qué podemos promover en ese sentido. Quizás sea una de las acciones muy importantes también para llevar adelante. Pero creo que entonces ha generado un sentimiento de mucha dificultad para enfrentar el problema. Que bueno, que yo creo que es una buena cosa ese resultado. A mí lo que me gustaría preguntar es, bueno, estamos en un país donde la carencia es lo que brilla, pero digamos en otros lugares que a pesar de que, bueno, no debemos de utilizar estos estereotipos de otros países, ¿qué se ha hecho? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos reales? Es cierto, si nosotros alguna publicación por ahí en la década de los 80 de la Organización Mundial de la Salud decía que los sanos somos solamente, bueno, quizá yo no me debe de incluir, pero solamente el 10%, subsanos está el 70-80% y 20-30% de enfermos, bueno, cifras más, cifras menos. Pero entonces todo ese rango de subsanos, en realidad, dependiendo pues del tipo de parámetros que se utilizan para evaluar, pues podemos caer en grado de discapacidad, y si es adulto mayor, tantito peor. Entonces, ¿qué se ha hecho en otros lados para, bueno, estudiar eso que se ha hecho y poder ir implementando algunas estrategias para ir resolviendo el problema? Bueno, si contestara la pregunta es así de sencillo. Se hace el cumplimiento de leyes y reglamentos en otros lados. México las tiene, pero no se cumple. Ese es el primer error. En segundo lugar, la educación y la convivencia con estas personas. En Europa, la Segunda Guerra Mundial dejó múltiples problemas, y todos los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial se adaptaron para recibir a los discapacitados físicamente. En la actualidad lo que han hecho es mantienen esas acciones que se ven socialmente, pero a las personas que llegan a tener una discapacidad más acentuada o mental, por desgracia las recluyen y les dan una calidad de vida en lugares específicos. En las personas con Alzheimer, por ejemplo, con demencias,
la cantidad de casas, asilos, residencias o como le queramos llamar, han incrementado excesivamente en número para dar atención precisamente al mayor problema, que es la discapacidad mental, porque no tienen alguien que los pueda estar ayudando. En México, contestando un poquito, dándoles la promoción de valores al adulto mayor, su educación, el valor de vida que nombraba, hay un grupo que siempre va a poder tener todas las capacidades. En los adultos mayores se dice que prácticamente el 40-47% de las personas tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pero son válidos por sí mismos. Y esos, el doctor Leonardo Ruiz Pérez en una época promocionó los consejos de ancianos en el DIF, lo cual pretendía revalorar la capacidad, los conocimientos y su experiencia para darla a conocer en otros momentos, y de repente desaparecen. O sea, nadie da una continuidad a los servicios o a los apoyos que a lo mejor hubiera sido una de las ramas. Recordando que hay un 20% de frágiles, 20% de discapacidad parcial y 10% de discapacidad total. Ese es un porcentaje aproximado de las personas de edad avanzada. Creo que todo lo que se pueda hacer es válido. En el exterior los mantienen, pues ahora sí que como un grupo, que lo atienden como un grupo, y cuando se enferma ahora sí que por desgracia lo aíslan como grupo, pero le dan la calidad de vida al grupo. No sé si eso sería una adecuación aquí en México, no creo, por la idiosincrasia del mexicano, donde la familia tiene, el viejito sigue siendo la mamá, como esté la mamá, y sigue siendo la madre, o sea, y cada vez que se toca el término de mi madre, buen plan, buen mal plan. Entonces siempre hay que tener esa mentalidad. Y simplemente con que cumpliéramos las leyes y los reglamentos existentes, se han hecho una enormidad, pero no sé por qué. Simplemente no te estaciones, no cómo puedes estacionar, no pises las rayas, dale lugar al espacio. Las bajadas en las esquinas para las sillas de ruedas a discapacitados, pues quien las hace en algunos lugares no tiene ni conciencia, porque son más resbalosas y las pendientes son tan grandes que nadie las puede usar. Entonces, creo que falta cumplir realmente con lo que se menciona. De aparatos y sistemas, yo no le llamaría tanto discapacidad. Esta parte del aparato digestivo, pues es como se va adaptando el aparato digestivo y todos sus órganos a los cambios en la circulación arterial, el retorno venoso, en fin, más que discapacidad. Pero viendo el programa anual, maestro Rivero, me parece muy completo, y quizás dentro de la libertad que usted siempre ha dado para que cada quien haga el tema como mejor le parezca y lo más completo, quizá incluir algo en lo que usted ha insistido mucho, que es la prevención. Porque veo aquí temas como discapacidad por accidentes viales, adicciones, lo que va a tratar ONOFRE, el desarrollo infantil temprano. Si una acción preventiva es parte importante de la presentación, lo que vamos a tratar de evitar es esto, que después es costosísimo y nunca es igual al haberlo evitado. Gracias. Yo quisiera, ¿cómo es posible que Enrique Graue, que es amigo de nosotros y que capta perfectamente bien la necesidad, no haya podido arreglar el auditorio Fournier para discapacitar? Es decir, esta discapacidad para actuar, ¿en dónde reside? Porque finalmente, si fueran ustedes a analizarlo, en todos lados van a encontrar algo semejante. Es decir, todo el mundo piensa que sería razonable evitar que se hicieran los bloqueos en las carreteras, pero nadie da una orden para que esto se evite. Y esto es una discapacidad funcional o de nivel intelectual o de preparación o de qué tipo de capacidad, pero sin duda que hay una falta de capacidad. No sé si llamarla discapacidad o no, pero hay una falta de capacidad.
¿Qué opina el doctor Dina de eso? Cosas que tienen que ver en todo esto son prioridades. Prioridades a lo mejor personales o grupales o de políticos, y dependiendo la prioridad que cada quien tenga, se hacen o no se hacen ciertas acciones. Es muy probable que todo sea importante, pero no tan importante para ese momento para tal persona. En política pública no sé qué tan importante sería el priorizar el bolsillo, más que priorizar el bienestar social. ¿Qué tanto es más para uno, para otro? O a lo mejor mandé a hacer un estudio y nunca lo volví a hacer caso, y ahí se quedó el estudio. Y no utilicé los datos para poder actuar, o darle su caracterización o su prioridad, o se nos olvidó. Creo que todos tenemos, por desgracia, también ese síndrome, ¿no? O sea, las lagunas mentales ocasionales, ya sean favorecidas, consciente o inconscientemente, existen. Y muchas veces estamos abrumados por algunas cosas, y creo que eso también nos puede hacer fallar en ciertas acciones.